Bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Yo soy Ada Calderón y esta vez para tocar un tema fundamental que es el referéndum nacional al que más de 24 millones de peruanos estamos convocados a participar. Me encuentro con Manuel Chuquillanqui, él es asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Ada? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por venir. Manuel, hay una confusión en la ciudadanía, en los electores, y consiste en esto. El Ejecutivo planteó el referéndum, el Congreso lo revisó y lo aprobó. Y la gente dice, pero si ya lo aprobó, ¿para qué yo voy a ir a votar? Hay que tener en cuenta de que este proceso de referéndum y en específico aquellos que están relacionados a iniciativas legislativas, venga de quien venga, siempre pasan por el Congreso de la República. Hay que acordarnos de que nuestro país está dividido, organizado en tres funciones o tres poderes del Estado. Tenemos el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el poder legislativo es aquel que brinda las leyes, es decir, tiene que aprobarlas. Entonces, en el proceso específico que vamos a vivir el domingo, este es un proceso de referéndum de ratificación de una modificación a la Constitución. Y uno puede ver el proceso que se tiene que seguir para llegar a la modificación de la Constitución en el artículo 206 de la Constitución. ¿Qué nos dice básicamente eso? Nos dice, primero se tiene que presentar una iniciativa. La iniciativa puede ser del Congreso de la República, puede ser del Ejecutivo o puede ser también de los ciudadanos si conseguimos el 0.3% de adherentes, ¿no? Ahora, una vez tú presentas la iniciativa, el Congreso de la República tiene que revisar la iniciativa, tiene que debatir la iniciativa y tiene que votarla y aprueba. Que eso ha sido lo que ha sucedido. Pero no aprueba una ley, aprueba un autógrafo, es decir, aprueba un proyecto de ley. Y este proyecto de ley es el que se está poniendo a disposición de la ciudadanía para que ellos puedan hacer, digamos, o puedan emitir la opinión si están a favor o en contra de las propuestas que incluyen cada una de estas modificaciones, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es que este no es el camino usual por el cual se realizan o se han venido realizando las modificaciones sobre la Constitución, sino que el artículo 206 también da la posibilidad de que el Congreso de la República mismo ratifique las modificaciones que hace a la Constitución siempre y cuando supere los 2/3 del número total de congresistas en votos a favor en 2 legislaturas consecutivas. Eso es lo que ha venido sucediendo durante todas las modificaciones constitucionales anteriores, ¿no? Pero esta es la primera vez en las cuales el Congreso, a pesar de haberlo aprobado con una alta mayoría, le ha dicho al Ejecutivo convoca referéndum y el Ejecutivo ha procedido pues, a iniciar todo el proceso. Eso significa que la gente, las personas que irán a votar, tienen un poder, ¿no? Sí, claro. O sea, el fondo o digamos el espíritu del referéndum es una herramienta de democracia directa. Es decir, es una herramienta en la cual el ciudadano mismo directamente va a decidir si aprueba algo o no. Entonces nosotros mismos vamos a aprobar esa norma. Por eso es de que se le llama un referéndum de ratificación, porque el Congreso ha aprobado una autógrafa y nosotros vamos a ratificar si estamos de acuerdo o no con lo que ha aprobado el Congreso de la República, ¿no? Y si es que estamos de acuerdo con ella, recién en ese momento se convertirá en ley. Y eso va a venir una vez que todos podamos participar de ese referéndum. Y bueno, justamente también para ello, tú nos vas a explicar un poco, muy brevemente y claro, por favor, los puntos, cada punto que se van a votar ahora en el referéndum. El primero es, bueno, y para esto, un paréntesis, el Jurado Nacional de Elecciones ha venido realizando foros ciudadanos para que la gente conozca, porque como son temas, o sea, convocación de permanencia, como me dijiste, ¿no? Que van a modificar la Constitución, entonces va a ser necesario tenerlos muy presentes. El primer punto es, aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura o CNM. Sí, en esta primera pregunta, digamos, el cambio es en realidad uno bastante acotado, a pesar de que se modifican algunos artículos de la Constitución. Y básicamente no tiene que ver tanto con las funciones en la Junta Nacional de Justicia o CNM. De todas maneras va a seguir nombrando y ratificando jueces, va a seguir nombrando al jefe del RENIEC y del OMPE, sobre eso no hay ningún cambio. Pero sí hay un cambio sobre la conformación de este organismo. El CNM actual es básicamente un colegiado que está conformado por representantes de distintas organizaciones del Estado.
En cambio, la Junta Nacional de Justicia va a estar conformada por abogados que van a ser nombrados a través de un concurso público que va a estar bajo la supervisión de una comisión especial. Y la comisión especial sí va a estar conformada por un grupo de altas autoridades, ¿no? Tenemos al presidente del Tribunal Constitucional, al Contralor de la República, al Defensor del Pueblo, entre otros. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué existe esta comisión especial? ¿Se supone que son los idóneos para elegir? Sí, o sea, son justamente los representantes del sistema de justicia, ¿no? Va a ser el presidente de la Corte Suprema, digamos, todos los representantes del sistema de justicia van a estar dentro de esta comisión especial y ellos van a ser los encargados, obviamente, de evaluar a los postulantes que quieran pertenecer a esta Junta Nacional de Justicia. Pero aquí hay que diferenciar. Una cosa es la comisión que va a nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero esta comisión no va a nombrar jueces directamente, sino es la Junta Nacional de Justicia, ya con todos sus miembros designados, el ente que se va a encargar de nombrar y ratificar jueces. Claro, que es justamente, el CNM es justamente la institución que estuvo un poco... Digamos, sí, estuvo un poco cuestionada, entonces la idea es pasar de un esquema de nombramiento de los miembros del CNM que era por designación a uno más meritocrático, ¿no? Básicamente ese es, digamos, el cambio central, público, por concurso ¿verdad? público, así es. Listo. La segunda pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Aquí se está modificando solo un artículo de la Constitución, el artículo 35. Ahora, el artículo 35 es especial porque allí se habla y se da forma a las organizaciones políticas que son los vehículos de la voluntad popular en nuestro país, ¿vale? Entonces aquí se insertan básicamente dos cambios. El primero de ellos es la posibilidad de que las organizaciones políticas, si infringen las reglas del financiamiento político, puedan ser sancionadas de forma penal, administrativa o civilmente, según lo que ya establezca la ley, ¿no? Y el segundo cambio es respecto a la publicidad que los partidos políticos adquieren en radio y televisión. En el esquema actual, los partidos políticos tienen la posibilidad de contratar directamente con un medio de comunicación para poder adquirir espacios donde presentar su propaganda electoral. Si se aprobase la reforma, esto ya no sería posible. Si no, sería el propio Estado el que adquiere los espacios en radio y televisión y luego posteriormente los distribuye de forma equitativa entre las organizaciones políticas. Y aquí quería detenerme un momento y solamente acotar algo. Cualquiera de estas modificaciones que vamos a estar viendo ahora implican la modificación de la Constitución, que como dijiste es nuestra norma máxima. Pero también, si se aprueban, va a significar que se tengan que modificar las leyes que correspondan. Por ejemplo, en el caso de esta modificación sobre el artículo 35 de los financiamientos, si se aprobase, implicaría que también se tienen que modificar algunos artículos de la Ley de Organizaciones Políticas. Eso justamente porque ahora hay una legislación que regula también un poco ello, ¿no? Así es. Pero no está contemplado en la Constitución. Así es. O sea, lo que hay que entender es que la Constitución da el marco y las leyes desarrollan y se mueven dentro del marco que establece la Constitución. Entonces, si la Constitución se modifica, cambia el marco y por consiguiente las normas que están vigentes tienen que acoplarse y adaptarse a los lineamientos que establece la Constitución. En este caso en específico, por ejemplo, del 35, si modificas ese artículo de la Constitución, implica que tienes que modificar la Ley de Organizaciones Políticas. Y así con todas las otras normas si es que se aprobase. Ahora, ¿qué sucedía respecto a este punto del financiamiento? ¿Qué sucedía con la franja electoral, por ejemplo, ¿no? Es justamente eso es lo que cambia. La franja electoral, tal cual está vigente actualmente, es un medio de financiamiento indirecto a las organizaciones políticas, pero era sobre todo un complemento, porque se daba un espacio de tiempo más o menos limitado, ¿no? Más o menos, creo en el punto máximo 20 minutos diarios a distribuir entre todas las organizaciones políticas, ¿no? Esto cambiaría, porque en el esquema que está proponiendo el artículo 35 ya no habría posibilidad de que un partido o un movimiento regional adquiriese espacios en televisión y radio directamente, sino necesariamente lo va a tener que hacer a través del Estado. Entonces ya no habría una franja tal como la conocemos ahora, sino tendríamos una franja ampliada, total, en la cual el Estado adquiere todos los espacios y los distribuye de forma equitativa entre todas las organizaciones políticas. ¿Y por qué es importante que sea equitativo? Es importante que sea equitativo para que el terreno de juego sea llano, para que todos podamos tener, digamos, todas las organizaciones políticas tengan las mismas posibilidades de acceder a un cargo de elección popular al que se esté postulando en un proceso electoral. Pero también hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. El gasto de las organizaciones políticas sobre radio y televisión es justamente el mayor rubro de gastos que tienen esas organizaciones. Entonces, si el Estado pasa a cubrir estos gastos,
Las organizaciones políticas obviamente reducirían su presupuesto y se reducirían tal vez las posibilidades de que éstas busquen pues, financiamiento en algún otro lugar, tal y como sucede en países como México, por ejemplo, ¿no? En donde el financiamiento es básicamente público. Muy claro, entonces. Tercer punto. Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Es un tantito más simple, ¿no? Aquí solamente se está insertando un artículo en la Constitución, que sería el 90A, y básicamente lo que señala es lo que has dicho, prohíbe la reelección inmediata de los congresistas de la República o de los parlamentarios, ¿no? Entonces, en ese esquema, si se aprobase esta norma, lo que va a ocurrir es de que un congresista que esté electo para este periodo no podría postular a la siguiente elección, sino que tendría que esperar 5 años para volver a postularse, ¿no? Básicamente ese es el principal cambio que realiza esta norma, o esta propuesta. Que es como la más simple, ¿no? La más fácil de comprender, quizás. Sí, es la más simple, solamente inserta una prohibición en un artículo nuevo dentro de la Constitución, es decir, no modifica nada, ningún artículo de la Constitución, sino inserta una regla nueva, ¿no? Y ahora, a lo largo de los años, hemos visto que hay mucha reelección de parlamentarios. Si vemos la data nada más de parlamentarios electos, vamos a notar que el promedio de reelección de los parlamentarios va hasta más o menos el 20%, aproximadamente, un poco menos. Entonces se puede notar pues, que la tasa de reelección de congresistas de la República no es muy alta. Además de que el número de congresistas que ha sido reelecto más de una vez es bastante bajo también. Entonces nosotros podríamos decir de que tal vez el número de congresistas que se reelige no es pues, el más elevado, ¿no? En el caso peruano. En el caso peruano. Cuarta pregunta. Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso. Esta sí es una de las más complejas. Aquí se están modificando múltiples artículos de la Constitución, pero básicamente hay algunos cambios centrales que podríamos comentar, ¿no? El primero de ellos está referido a el cambio de sistema unicameral a un sistema bicameral. Es decir, ahorita nosotros tenemos un Congreso con una sola Cámara, sí, y en este Congreso se desarrollan todas las funciones legislativas, fiscalización, emisión de leyes, entre otras, ¿no? En cambio, en el esquema bicameral, lo que sucedería es que existirían dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que revisaría las medidas o las acciones que tome la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces eso permite, por lo menos en teoría, una mayor reflexión sobre las decisiones del Congreso de la República. Que se tome un poco más de tiempo, ¿no? Así es, que se tome todo un poco más de tiempo, ¿no? Hay que también mencionar de que en el caso de la bicameralidad el número de congresistas totales aumentaría. Tendríamos 130 diputados y 50 senadores, ¿no? Para que así, digamos, la representación sea un poco más efectiva. Pero también hay otros artículos que se modificarían, me parece, ¿no? Sí. Algo referente a la cuestión de confianza. Sí, se están modificando también algunos artículos referidos a la cuestión de confianza. Y es por eso también, justamente por la complejidad que tiene la propuesta que se está poniendo a consulta, que es necesario que la ciudadanía se informe y visite páginas web como la del Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de voto informado, donde tenemos infografías y videos que de alguna forma explican a detalle los alcances de cada una de esas medidas, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Manuel. El tiempo ya hemos volado. Espero que a ustedes les haya servido mucho este resumen muy rápido de lo que son las 4 propuestas que todos, o bueno, al menos 24 millones de peruanos, más de 24 millones, votaremos este 9 de diciembre. Muchas gracias por acompañarnos.